Muy buen día, estimados alumnos. En este video vamos a utilizar el movimiento de nuestra torre, de nuestro alfil y los peones. Vamos a utilizar un solo extremo, podemos utilizar ambos con el fin de defender el espacio donde se ubica nuestro rey. Vamos a un ejemplo. Aquí estoy moviendo el peón con el fin de tener espacio para desplazar la torre. Recordemos que la torre solamente se desplaza en vertical o en horizontal. También vamos a abrirle un poquito de espacio a nuestro alfil para que logre desplazarse. Y veamos en nuestro caso aquí, ya la torre podrá salir sin problemas hacia un extremo o hacia el otro, dependiendo de dónde quiere ubicarse. Le estamos dando posibilidad también a nuestro alfil a salir. Ahí estamos dándole salida a este alfil y a este otro. De esta manera, ahora que ya tenemos fuera el alfil, debemos de tener cuidado, ya que en caso de colocarlo en una posición donde existe una dirección de otro alfil o de un alfil contrario, puede capturarnos, así que debemos de tener mucha precaución. Lo mismo pasaría con la torre de mi oponente, se tendrá que desplazar a algún lugar donde no sea capturada por esos alfiles que andan pues ahí al pendiente para su salida. Ya de ahí vamos a encontrar que nuestros peones pueden iniciar todo el proceso de avanzada, ¿sí? Si así lo desean. Vemos aquí ya movimos un peón blanco, movemos el otro y vamos a utilizar la técnica de pues una pequeña escalerita que le vamos a llamar a esta técnica el método de las islas. ¿Por qué razón? Porque sabemos que si cae algún oponente en ese lugar tiende o tiene el riesgo de ser capturado, así que debemos ser más precavidos cuando se ejecuta este tipo de movimientos. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el alfil negro, corre el riesgo de ser capturado por esa pequeña isla que tenemos armada, ¿sí? O bien en nuestro caso, si lo vemos por el lado contrario de los oponentes, los negros también tienden a capturar si así lo desean. Entonces debemos ser cuidadosos. Tal vez aquí capturan mi pieza, pero tengo que cuidar mi salida que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque puede ser que me bloquee la misma torre. Bien, ahí ya me está bloqueando la torre. De igual manera aquí la otra torre está bloqueando el paso de ese peón para que no llegue a coronarse, sino en caso contrario se corona y puede convertirse en una pieza un poquito más fuerte, ¿sí? Y eso puede ocasionar que capturen a nuestro rey. Esa es la regla general, evitar que capturen al rey. Vamos a observar que podemos desplazar a nuestro alfil. Vean, aquí ya están en riesgo ambos alfiles. Si no se desplazan a un lugar diferente, pueden ser capturados uno u otro. En este caso, movemos el alfil blanco, el negro pues ya tiene posibilidades de desplazarse de un extremo a otro, pero sí tener cuidado de no caer en riesgo con alguna otra pieza. Ahí vemos el ejemplo. Ya si así lo desea, el peón puede desplazarse al lugar deseado para lograr su posición adecuada. Veamos, aquí tenemos el ejemplo. Ahí están. Tenemos el otro ejemplo. Dicen voy a obstruirle el paso. ¿Sí? Aquí ya está formando una isla. Dos piezas de manera en diagonal, dos peones. Entonces debemos evitar ese riesgo. Veamos aquí cometimos el error porque pues podemos capturar este alfil. Y vean, no tenía que haber sido hacia el tiro. Dicen de perder el peón a perder el alfil, pues el peón tiene un valor de 1, recordémoslo, y el alfil tiene un valor de 3, entonces me convenía capturarlo. De esa manera, pues ya la torre lo que puede hacer es poner en acción o ponerse en acción, pues para evitar que se pierda todo el seguimiento, bloqueando aquí nuestro peón, pero también le estoy dando posibilidad al siguiente peón a que avance.
Entonces, si ya logró hacer eso, pues vamos a regresarnos a hacer la captura. Y si el otro peón intenta avanzar, pues puedo capturarlo con otro de mis peones. Entonces, ya tenemos ahí alternativas de desplazamiento de un lugar a otro. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado sobre la elección de nuestros movimientos de un lugar a otro. No me acerco tanto a la segunda posición, sino solo me muevo un cuadro para que no me capture ese peón blanco. Pero pues tengo que evitar o tener cuidado, ya que aquí vean, podemos capturar al peón oponente, pero no me di cuenta que aquí existe una pieza que podía capturarme, como fue la torre, ¿sí? Vean, entonces debemos ser muy precavidos ante esa situación. Si por alguna razón dicen, pues lo que voy a hacer entonces es capturar a la otra torre y así me evito problemas, pues hay que evitarlo. Hay que evitarlo porque si me captura la torre, lo puede hacer en vertical. Así que podemos optar por mejor avanzar y capturar al siguiente peón. De esa manera estamos haciendo nuestra labor de evitar capturas, ¿verdad? Entonces veamos aquí, ya tenemos un claro ejemplo de poder capturar, ¿sí? Y tal vez el peón negro lo que va a hacer es querer avanzar, pero con la torre puedo bloquear todo ese proceso, mientras que aquí, pues el siguiente peón lo que va a intentar es avanzar, yo también lo voy a hacer para poder coronarme, ¿sí? Sin embargo, aquí el error más grande de este peón es querer avanzar sin darse cuenta que hay una torre que puede capturarle. Hay que tener mucha precaución conforme hagamos el avance. Aquí pasa exactamente lo mismo. Este peón no se dio cuenta y fue capturado por la torre. Cada vez que hagamos un movimiento de nuestras piezas, debemos ser cuidadosos, ya que nuestro oponente, si tiene mayor conocimiento, pues obviamente va a capturar nuestras piezas y nosotros ni siquiera nos fijamos en ellas. Veamos aquí el caso que ya pues ejecutó nuestra torre. Aquí vemos el ejemplo. Decimos pues aquí la torre lo que va a intentar es capturar el siguiente peón, pero pues como sabe que hay otra torre que puede hacerlo, la torre blanca, entonces lo que va a hacer posiblemente es regresar y pues de la misma manera yo no puedo capturar a ese peón, tendré que buscar alternativas para desplazarme de un lugar a otro sin ser capturado. Si por alguna razón en esos movimientos rápidos me equivoco y me muevo a un lugar no permitido, pues esa torre pudiera capturar. Bien, pues en resumen aquí ya vimos lo más importante, que nuestra torre puede desplazarse en vertical o horizontal, ¿sí? Y nuestro alfil puede moverse igual en diagonal. Y aquí ya tenemos el gran riesgo. Podría habernos capturado, ¿verdad? Pero no es de nuestro color, así que no hay problema. Pero en este caso sí tenemos el riesgo del alfil blanco. Hay que tener mucha precaución porque él puede capturar sin ningún inconveniente. Tal vez decimos, pues no quiero acercarme mucho a la torre, pero no me fijé y me puse cerca de donde está el alfil, entonces pues ya me capturó mi torre y por lo consiguiente pues ya perdí las torres y mis alfiles. Es uno de los riesgos que estamos corriendo. Claro, vuelvo a repetir, estamos trabajando solo con alfiles, torres y peones. Y por lo consiguiente aquí pudiera hacer mis movimientos, tal vez sin fijarme, pues ya me moví en un lugar no correcto, no adecuado y capturaron también a mi alfil. Entonces hay que tener mucha precaución el no desplazar piezas sin pensar en la estrategia hacia dónde debe de hacerse. Bien, estimados alumnos, pues hasta ahí dejamos nuestro tema. Recuerden, sean precavidos en cada movimiento. Antes de hacer el movimiento, dicen, si muevo la torre hacia este lado, debo de cuidarme del alfil o tal vez del peón o en su diferencia del caballo, dependiendo de cómo se mueve cada pieza. Bien, que tengan excelente día. Estamos en contacto.